estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jeremías, maldito aquel que confía en el hombre. La confianza es un sentimiento que lleva a las personas a creer en algo o en alguien como bueno y positivo para él por una razón que estima cierta. Obviamente, esto hace que ese sentimiento no sea en sí ni bueno ni malo, dado que depende de la realidad benefactora objetiva y verdadera de aquello en lo que ponemos nuestra confianza. La Biblia habla de que el hombre puede confiar en Dios y en su verdad. Salmo 34, 8 y 37, 5. O puede confiar en los bienes terrenos de este mundo. Proverbios 11, 28. No es lo mismo. De los que confían en Dios, se dice que recibirán dicha, protección y cuidado. Y de los que confían en los bienes terrenos, se dice que caerán. Y es en ese sentido que el profeta Jeremías dice, bendito el que confía en Dios, Jeremías 17, 7, dado que antes había dicho, maldito el que confía en el hombre, Jeremías 17, 5. El hombre es pecador y frágil, tanto que hay cosas que le son absolutamente imposibles. Es por ello que sus compromisos y fidelidades son cambiantes y nunca exentas de desaciertos. Por el contrario, Dios es santo, fiel y todopoderoso. Así pues, todo cuanto quiere Dios, lo hace, porque tiene el poder de hacerlo. Ahora bien, profundicemos en lo anteriormente afirmado por Jeremías. ¿Por qué la Biblia dice que quien confía en el hombre es maldito? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías 17, 5. Porque nadie puede conocer el corazón humano en profundidad y en plenitud. Y si nadie conoce lo que hay en el corazón propio, cuánto menos en el corazón ajeno. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. No podemos conocer el corazón, el interior del corazón, ni el propio ni el ajeno. Y la palabra de Dios dice que el pecado está tan arraigado en el corazón humano que no podemos conocer su interior, ni siquiera por la conducta exterior, ni siquiera por lo que vemos. Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Mirad de qué manera se está diciendo que el pecado está absolutamente arraigado en el corazón del ser humano, como si de un tatuaje se tratara. Romanos 3:11 al 12. No hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por tanto, nuestro criterio sobre lo que hay en el corazón propio o el ajeno se basa en nuestras percepciones humanas, subjetivas y tendenciosas. Por eso dice el profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso en su forma de ser y de actuar, engañoso en su forma de
percibir lo que hay en el interior, sea nuestro o sea el corazón ajeno. En Jeremías 13, versículo 10, el mismo profeta dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Andar en las imaginaciones del corazón quiere decir que el ser humano tiene un criterio propio sobre las cosas. El libro de Proverbios dirá: hay camino que parece derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. Así pues, solo Dios, por su naturaleza divina, omnisciente y todopoderosa, conoce el interior del corazón y de la mente del hombre hasta lo más profundo. Solo Dios. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Después de haber dicho que ¿quién puede conocer el corazón? Dios mismo responde: yo, Jehová. Dios puede conocer el corazón humano. Dios conoce el corazón humano, porque escudriña la mente, porque prueba el corazón. En Juan 2, 23 al 25, ya en el Nuevo Testamento, se nos dice que muchos creyeron en Jesús. Pero Jesús, dice el texto, no se fiaba, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio. Sabía lo que había en el hombre. Jesús no se fiaba de todo aquel que decía Señor, Señor, de todo aquel que venía ante él, se postraba y le decía que le amaba, que creía en él. Jesús no se fiaba, porque sabía que el ser humano actúa muchas veces llevado por criterios subjetivos, engañosos, por sentimientos de dudosa procedencia. Jesús mismo no se fiaba del corazón humano. Así que los que confían en el hombre, en lugar de confiar en Dios, terminan confiando realmente en cualquier cosa que finalmente es falaz y engañosa por el origen mismo de esas cosas. En el Salmo 49, versículo 6, se dice: los que confían en sus bienes y de sus riquezas se jactan. El ser humano confía en las cosas terrenas, temporales, materiales. Confían en que dan seguridad, que dan bienestar, que dan felicidad. Pero el profeta dice, el profeta Isaías en este caso 59:4, no hay quien clame por la justicia ni juzgue por la verdad. Confían en vanidad. La confianza en la vanidad, en lo terreno, en lo temporal, en lo subjetivo, impide confiar y buscar la justicia y la verdad. La segunda razón por la que la vana confianza perjudica al hombre es que todos somos pecadores y como tales fallamos y nos hacemos daño unos a otros, unas veces intencionadamente y otras sin quererlo. Pero, en cualquier caso, los seres humanos nos herimos unos a otros, nos hacemos daño. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solamente el corazón es engañoso, hasta el punto de que no podemos conocerlo, sino que es perverso. De él salen los males del hombre. Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Así es el ser humano, aún a sus íntimos, aún a aquellos que debería querer siempre y de una manera maravillosa, profunda, aún a esos falla
Mateo 10, 36 al 38. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La vana confianza del hombre en el hombre hace que la vida esté permanentemente expuesta al devenir inesperado de acontecimientos y situaciones negativas. En Jeremías 17:6 se dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El que pone la confianza en el hombre es como una retama de esas que se mueven en el desierto, llevadas por el viento de un lado al otro, que nunca se sabe dónde irá a parar. En el Salmo 49, versículos 6 al 7, se dice: los que confían en riquezas no podrán dar a Dios su rescate. El problema de la vana confianza, el problema de la confianza en lo que no se debe poner la confianza, en el hombre, en el ser humano, es que nos priva de confiar en Dios, nos aparta finalmente de Dios y de las cosas de Dios, con las consecuencias temporales y eternas que esto conlleva. Dice Jeremías 17, 5 y 13: maldito aquel cuyo corazón se aparta de Jehová. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Así pues, no debemos confiar nunca de forma absoluta e ilimitada en el hombre. A eso se refiere Dios en el texto que estamos estudiando y cuando habla de la confianza que apoya el brazo en otro brazo igualmente frágil que el nuestro, buscando la seguridad de no caer ni de tropezar, se termina cayendo y tropezando. Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esto es lo que hemos explicado. Confiar en el hombre es confiar en alguien tan frágil como nosotros, tan voluble como nosotros, tan cambiante como nosotros, tan dado a equivocarse, a errar como nosotros, a decepcionarnos, a hacernos daño, a herirnos. Por eso Dios dice en 2 de Reyes 18:21: ¿confías en Egipto? En esa caña rota que pincha y hiere la mano de quien quiera que en ella se apoya. Así sucede con Faraón a cuantos confían en él. Confiar en el hombre es apoyar la mano en una caña que pincha y hiere la mano. El ser humano es un frágil e inseguro apoyo, sobre todo en asuntos vitales y trascendentes, y más en tiempos de dificultad extrema. Miqueas 7, 4 al 7. El mejor de ellos es como el espino. El día de tu castigo viene. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, porque el hijo deshonra al padre, la hija a la madre. Yo esperaré al Dios de mi salvación. Nunca debemos poner la confianza absoluta
y total en nadie. Los creyentes, los hijos de Dios, solo debemos confiar plena y absolutamente en Dios. Solo en Dios de forma plena y absoluta. Porque la confianza en Dios supone una actitud de fe, de seguridad y de tranquilidad, pues solo Dios es como dice ser. Solo Dios. Dios es santo y es santo. Dios es justo. Dios es recto. Dios es como dice ser. Solo Dios es como dice ser. Y eso garantiza la confianza plena y absoluta que pongamos en Él. Génesis 17:1. Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Génesis 15:1. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Génesis 26:24. Yo soy Dios, no temas, yo estoy contigo y te bendeciré. Dios es Dios, todopoderoso, escudo, aquel que está con los suyos y nunca les abandona. Por eso es en Dios y solo en Dios que debemos confiar plena y absolutamente. Solo Dios trae bendición y prosperidad. Solo Dios. Temporal en esta vida y eterna para la otra. Solo Dios. Jeremías 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Está hablando del que confía en Dios, el profeta, y dice: será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El que confía en Dios es como un árbol plantado junto a las aguas. Salmo 22, 4 al 5. En ti esperaron, los libraste. Confiaron en ti, no fueron avergonzados. Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En definitiva, la Biblia y con ella el profeta Jeremías nos dice que solo debemos confiar plena y absolutamente en Dios. Y esto nos lo dice el profeta Jeremías, pero también lo dice otros profetas y siervos de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero también Isaías 30:18 dice: Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Y el profeta Nahum, capítulo 1 y versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en la angustia de los que en él confían. Por tanto, este es el pensamiento unánime de las escrituras, de las santas escrituras. Los que confían en Dios son bienaventurados. Los que confían en Dios pueden sentir la fortaleza que tienen como consecuencia de esa confianza en Dios. Por tanto, los creyentes debemos confiar plena y absolutamente solo en Dios. Ahora bien, y como siempre, las cosas hay que aclararlas y matizarlas. De todo lo que hemos dicho, se desprende que no debemos confiar nunca de alguna manera, ni siquiera de manera relativa, en ningún ser humano. Veremos que no. Dios nos permite confiar en las personas cuando
y miren lo que estoy diciendo para que no se confundan y lo vean como una contradicción con lo que he dicho antes, Dios nos permite confiar en las personas cuando su gracia y su poder está en las personas y les hace ser hijos suyos, buenos, fieles y justos. Cuando la gracia de Dios y el poder de Dios está en las personas, podemos confiar en esas personas en la medida que estamos confiando en la gracia y en el poder de Dios que está en esas personas. Por tanto, no es que confiemos en las personas de las cuales hemos dicho que por el pecado, por la fragilidad, por tantas cosas, los seres humanos somos cambiantes y nos fallamos unos a otros, sino que estamos hablando que podemos confiar en Dios, siempre en Dios, y también en aquellos en los que Dios deposita su gracia y su poder de forma objetiva, real y visible. Y esto también es algo que está en la Biblia, además de todo lo que hemos dicho anteriormente. Cuando eligieron a los diáconos, por ejemplo, la iglesia primitiva tuvo un primer momento de elegir siervos para ayudar a la obra de Dios, a los que llamaron diáconos. Cuando eligieron a estos diáconos o siervos de Dios en la iglesia, los creyentes pusieron su confianza en personas, en hermanos en la fe, que eran objetivamente creyentes, que eran objetivamente hermanos, fieles y santos. No en cualquiera, no en cualquiera. En Hechos 6, 3 al 4 se dice, buscad, mirad lo que les dice Dios, buscad hermanos de entre vosotros, lo que quiere decir que no todos las personas son dignas de tener esta forma de confianza que Dios nos permite en las personas. No todas las personas son dignas de tener esta confianza. Buscad hermanos de entre vosotros, porque si todos eran iguales, no hacía falta buscar. Si todos los creyentes eran iguales, no hacía falta buscar. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por tanto, en un momento dado de la vida de la iglesia primitiva, ellos debían encargar un trabajo para Dios, en el nombre de Dios, a unas personas, y para hacerlo tenían que confiar que esas personas fueran dignas de aquel trabajo que se les iba a encomendar. No podían ser cualquiera, porque cualquiera no tenía la aprobación de Dios para realizar tal trabajo o ministerio. Y Dios les dice, buscad a personas que tengan buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo. En definitiva, el poder y la gracia de Dios. Podemos confiar en personas en las que esté el poder y la gracia de Dios. Porque al confiar en esas personas, no estamos confiando en personas humanas, débiles, frágiles, pecadoras como nosotros, sino estamos confiando en la obra y poder de Dios en esas personas. Pablo confiaba en los hermanos que siempre servían al Señor y a los hermanos. En todos aquellos que él veía, Pablo veía, que tenían una actitud de servicio constante y permanente, él confiaba en esas personas. Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo, dice Pablo, estaba recomendando, si una persona no confía en alguien, no lo puede recomendar. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Por tanto, de nuevo, el poder y la gracia de Dios en aquella mujer le llevaba a Pablo a recomendarla, a confiar en ella y a recomendarla. Uno no recomienda a alguien en el que no confía. Por tanto, en definitiva, podemos confiar en personas en las que Dios está presente, con su poder y con su gracia. Otro ejemplo, Pablo confiaba en aquellas personas que exponían sus vidas por Dios y por sus hermanos. En tiempos de persecuciones, de dificultad, él confiaba en los que exponían sus vidas y que trabajaban de forma perseverante, con esfuerzo y con fe en la obra de Dios. En Romanos 16, 3 al 4 y 6 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo confiaba en los que se hacían querer con su afecto, trabajo y ayuda a otros. Romanos 16, 7 y 12. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Hay creyentes que se hacen querer. Hay creyentes a los que cuesta querer. Hermanos, esto es una realidad. Hay personas que son muy difíciles de querer porque no se hacen querer. Personas que no se hacen querer. Hay que querer y hay que hacerse querer. Y hay personas que ponen muy difícil quererlos por su carácter, por su talante. Hay personas que son criticones, murmuradores, mal encarados, no son amables, no saludan. Hay personas que buscan lo suyo nada más, que están siempre buscando hacer daño o criticar. Hay personas que lo ponen muy difícil, pero hay otros que no. O hay otros que se hacen querer. Y es esto una obra de Dios, evidentemente. Esto es la gracia y el poder de Dios. Y esto hace que podamos confiar en estas personas. 1 Corintios 16, 15 al 16, Pablo dice: hermanos, la familia de Estéfanas se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, que ayudan y trabajan. Esto nos pasa en la iglesia, hermanos. Todos. Hay personas que trabajan en las iglesias, en todas las iglesias del mundo. Estoy hablando de la iglesia nuestra concretamente, sino en todas las iglesias del mundo. Hay personas que trabajan por el Señor, que se esfuerzan por el Señor, que son perseverantes en su asistencia, en su compromiso con el Señor. Y hay personas que no, que parece que no va con ellos, no va con ellos, que hablan en tercera persona. ¿Cuándo vais a limpiar? ¿Cuándo vais a pintar la iglesia? ¿Cuándo vais? Son los demás los que tienen que hacer las cosas. Hablan en tercera persona. Pero hay personas que dicen: ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a pintar o a trabajar o a lo que sea? ¿Cuándo vamos? Se incluyen porque ven la iglesia como algo de ellos, porque se sienten parte. Esto es una realidad, hermano. Hay personas que se comprometen, que son perseverantes, que se hacen querer, que trabajan, que ayudan. En estas personas podemos confiar. Es absurdo que a veces pasa, a algunos pastores les pasa, que queriendo ayudar y con buena fe, a veces dice: bueno, voy a darle un trabajo a este que nunca hace nada, a ver si se involucra, a ver si se integra. Eso no sirve de nada, de nada. La persona que no hace nada, de sí no hace nada, si le das un trabajo, no lo hará.
Si tú quieres que alguien haga algo en la iglesia, busca a alguien que esté trabajando, que esté ocupado, aunque esté hasta arriba de trabajo, encárgaselo a esa persona y lo hará. Fíjense qué cosa. Alguien que está ocupado por Dios y en Dios siempre estará dispuesto a hacer más. El que no hace nada nunca querrá salir de ese confort que tiene de no hacer nada, de ser una especie de espectador. Hay personas que ven la iglesia como espectadores en un teatro. Ven a otros que trabajan, a otros que actúan en el escenario, y ellos lo ven y opinan y critican. Yo esto lo haría así, esto no se debió hacer así, sino yo lo haría de otra manera, pero ellos no se complican la vida, no se ofrecen, no se involucran. En esas personas no se puede confiar. Y Dios, cuando nos dice que no confiemos en el hombre, se refiere a personas en las que no hay ningún motivo para confiar. Hay personas en las que no hay ningún motivo para confiar. No tienen acreditada una responsabilidad. No tienen acreditada una fe, un amor, un servicio, un compromiso por Dios y por sus cosas. ¿Cómo vamos a confiar en esas personas? Y a algunos les parece mal que uno diga estas cosas que estoy diciendo. Pero a esos que les parece mal lo que yo estoy diciendo ahora, a esos, Dios posiblemente les esté aplicando lo que dice el profeta Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre sin tener motivos para confiar en el hombre. Porque en sí no podemos confiar en ningún hombre. Y si confiamos en algún hombre, como estamos viendo, es porque Dios está en sus vidas, está presente, está actuando, está mostrando su gracia y su poder. Pablo no confiaba en los que no tenían la sana doctrina, por ejemplo, en los que creían barbaridades, errores. Esto pasa tristemente. Hay personas que son como niños que uno envía al colegio, niños a los que uno le está educando y enseñando a ser bien hablados, a hablar con educación, con una forma correcta, y van al colegio y oyen una palabrota y llegan a casa y dicen la palabrota. En el caso de los niños, bueno, son inmaduros, no tienen discernimiento, no tienen una capacidad de niño pequeño, pues, bueno, hacen estas cosas porque pues están en una edad, digamos, en la que esto es probable que se produzca. Pero es que hay personas mayores que son como niños en ese sentido. Cualquier mentira que oyen, cualquier falsa doctrina, cualquier cosa, se les pega con la misma. Esas personas no son dignas de confianza. Una persona que ven algo, un error, que lo oyen una vez y ya se les queda aquello, y aquello ya les impregna y les impresiona, esas personas no son dignas de confianza. De ninguna manera. Y Pablo hablaba de esto. Romanos 16, 17 al 18. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Veis lo que os decía antes? Estos son los que son engañados por el error, fácilmente engañados por el error, los ingenuos, los que creen que todo el monte es orégano, los que creen que cualquier persona que diga que cree en Cristo, los que creen que cualquier persona que dice que es cristiano. Y como vemos, no es así. El cristianismo está lleno de personas que no son cristianas. Las iglesias en general en el mundo están llenas de personas que no son cristianas. Las iglesias, hermanos, que se nos abran los ojos. Jesús lo dijo. Junto al trigo crece la cizaña. Junto al trigo, que son los verdaderos cristianos, crece la cizaña.
que son sembrados por el diablo. Y cuando el Señor nos dice que no confiemos en el hombre como una cosa general, nos está llamando a que no confiemos en el hombre sin ningún motivo, en las personas sin ningún motivo. Solo podemos confiar absolutamente y totalmente en Dios. Solo en Dios podemos confiar siempre y totalmente y absolutamente. En las personas, depende, depende. Habrá personas en las que podemos confiar porque está la gracia de Dios en ellos, acreditada en ellos. Y habrá personas en las que nunca podremos confiar. Personas que dicen y no hacen. O personas que hacen lo contrario de lo que dicen. O personas que nunca hacen nada, sencillamente. Nunca hacen nada. Por tanto, el apóstol nos pide que confiemos en la gracia de Dios presente en la vida de los creyentes, objetivamente creyentes, objetivamente fieles. Él mismo lo dice de sí. Sed imitadores de mí, 1 Corintios 11:1, así como yo de Cristo. Le está pidiendo confianza en él, hasta el punto de imitarle. Pero dice él, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y en Filipenses 3:17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, para perdición, que solo piensan en lo terrenal. Esto es así. Así puedes confiar en la gracia de Dios en los hermanos. No significa, pues, otra cosa que ver quién de verdad es creyente, quién no lo es, quién de verdad es fiel, quién no lo es. Lo cual no significa que estemos buscando ángeles o personas perfectas. Una persona en la que está la gracia de Dios, no estamos hablando de personas perfectas. Una persona en la que está la gracia de Dios es una persona que por lo general, hace lo bueno. Todo árbol puede tener un fruto amargo o malo. Aún el mejor cristiano puede equivocarse. Cuidado, estamos buscando que vayamos por la vida buscando y pretendiendo encontrar perfección. Nadie es perfecto. Ni tú eres perfecto, ni nadie es perfecto. Por tanto, como tú no eres perfecto, no debes esperar encontrar a nadie perfecto. Pero hay personas que a pesar de ser humanos, Dios ha venido a sus vidas de verdad y la gracia de Dios está en sus vidas de verdad y puede verse y por lo general hacen el bien, por lo general aman a Dios, por lo general sirven a Dios, por lo general. Si un día se equivocan, pues no pasa nada tampoco. No pasa nada. No pasa nada. En 2 Timoteo 4:16 al 17, Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. ¿Veis? Hay errores que pueden cometer los cristianos que no se les puede tomar en cuenta porque puede ser debido a cosas ajenas a su voluntad o a circunstancias determinadas que nosotros conocemos o desconocemos. Y esta frase, no les sea tomado en cuenta. No debemos ir buscando perfección, sino que la gracia de Dios esté en la vida de las personas, que el poder de Dios esté en la vida de las personas. Todos los humanos cometemos errores, aún los buenos cristianos. Pero no nos olvidemos, el que nunca nos fallará es Dios. Nunca. Por eso en Él debe estar nuestra total y absoluta confianza. En Dios siempre, nunca nos va a fallar. Y en las personas podemos confiar si está la gracia de Dios, sin que esto suponga que busquemos perfección en nadie. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías, maldito aquel que confía en el hombre.
Nos hemos preguntado por qué la Biblia dice que quien confía en el hombre es maldito. Y hemos dicho que porque nadie puede conocer el corazón humano en plenitud, sino solo Dios. Porque la confianza en el hombre nos perjudica de muchas y diferentes maneras. Y sobre todo porque nos aparta de Dios y de aquello en lo que sí debemos confiar. Y hemos hablado de que los creyentes solo debemos confiar plena y absolutamente en Dios. Porque la confianza supone una actitud de fe, de seguridad y de tranquilidad. Porque todas y cada una de las cosas que Dios dice ser es una realidad. Porque todas y cada una de las cosas que Dios promete es una realidad. Y solo Dios puede darnos todas y cada una de esas cosas. Por tanto, podemos y debemos confiar siempre plena y absolutamente en Dios. Y Dios nos permite confiar en la gracia y en el poder que está en sus hijos fieles. En aquellos que sin ser perfectos viven procurando amar, procurando servir, procurando hacer la voluntad de Dios. En esas personas podemos confiar en la medida en que Dios está en sus vidas. La gracia de Dios y el poder de Dios está en sus vidas. Dice Colosenses 3, 1 al 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a entender lo que supone la fe total y absoluta, la cual solo debe estar en ti, y lo que supone la confianza relativa, la confianza en otros semejantes a nosotros, otras personas semejantes a nosotros, en los que tú estás con tu gracia y con tu poder. Ayúdenos a distinguir una cosa de la otra y cómo debemos confiar plena y totalmente en ti y confiar de una manera relativa y hasta donde nos permite tu obra en las personas, confiar en ellas. Ayúdenos a entender esto, Señor. Y ayúdenos a entenderlo para saber estar y ser hijos tuyos en medio de un mundo difícil. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a los enfermos. Te suplico una vez más por Cristina, ten misericordia de ella, Padre. Ayúdala. Te suplico también por Carmen Rosa, dale ánimo y fe para aceptar tu voluntad en su vida. Por Carmen Teresa, dale también fuerzas y salud. Por Susana, te pido también, Señor, por Yeya, por Tomás. Te suplico, Señor, también por Toño, que en todo lo que tiene por delante tú lo ayudes, tú le bendigas y sobre todo que él pueda entender que para ti no hay nada imposible. Nunca, jamás debemos tirar la toalla estando tú por medio. Para ti todo es posible, Señor. Ayúdele a entenderlo y a confiar en ello. Y gracias, Señor, porque nos ayudas a seguir adelante y nos provees, nos proteges. Gracias, Señor. Te suplico que en otras cosas de la vida también nos ayudes, en lo relativo al trabajo, en las cosas, los problemas diversos. Bendice a Pablo y a su esposa y a Nina y a sus hijos y dales trabajo y dales tu gracia en todo lo que se necesita para vivir. Y sé con ellos, Señor. Y por otros hermanos que también necesitan trabajo y otras cosas. Bendícele. Ayuda a Josué y a Tais y bendícele, Señor. Y líbrales del mal y del maligno. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros.
Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.